Abril de 1945. El capítulo final de la Segunda Guerra Mundial en Europa se estaba escribiendo con fuego y sangre. A lo largo de la línea Oder-Neisse, el Ejército Rojo desató una ofensiva devastadora. Más de 2 millones de soldados soviéticos avanzaron, apoyados por miles de tanques y piezas de artillería, decididos a aplastar las últimas defensas alemanas que protegían Berlín. Pero el impulso del Ejército Rojo era realmente devastador. Mientras las tropas soviéticas aplastaban la resistencia alemana en las alturas de Zielona, la puerta de entrada a Berlín fue abierta de par en par. En cuestión de días, las fuerzas soviéticas inundaron las afueras de la ciudad, levantando sus banderas en alto con la promesa de una victoria final. Dentro de Berlín reinaba el caos. Tanto los soldados alemanes como los civiles se preparaban para lo inevitable. La otrora poderosa Wehrmacht, ahora fracturada y rodeada, se apresuraba a organizar una defensa. Las calles se convirtieron en fortalezas y las familias se vieron obligadas a compartir las ruinas con tropas endurecidas por la batalla, preparándose para su final. Desde la línea Oder-Neisse hasta las calles en llamas de Berlín, esta es la historia de los últimos días desesperados de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Una historia del implacable poder soviético y la angustiosa lucha de los soldados alemanes tratando de retrasar lo inevitable. El 20 de abril de 1945, Adolf Hitler, canciller del Reich y Führer de Alemania, salió de su búnker subterráneo en el centro de Berlín. El Tercer Reich estaba en sus últimos estertores, y la presencia de Hitler en Berlín solo parecía prolongar la agonía. En realidad, Hitler creía que su presencia en la ciudad inspiraría a los soldados y civiles a seguir luchando. Alemania estaba en sus últimas, pero Hitler se negaba a aceptar la realidad, aferrándose obstinadamente a la idea de que aún se podía lograr la victoria contra todo pronóstico. En raros momentos de lucidez, admitía sinceramente que la guerra estaba perdida, diciendo: «No voy a abandonar Berlín», declaró a sus colaboradores más cercanos. «Defenderé la ciudad hasta el final. O gano la batalla de Berlín o muero en Berlín. Esa es mi decisión irrevocable». También despotricaba y se enfurecía sobre cómo todos a su alrededor lo habían traicionado. El 20 de abril fue su cumpleaños número 56 y en esta ocasión especial, una aparición pública podría levantar la moral para la lucha que se avecinaba. Los ejércitos soviéticos, más de 2 millones de soldados, estaban en ese momento en proceso de rodear la asediada capital alemana y en 1 o 2 días, Berlín estaría completamente aislada. Con la artillería acercándose cada vez más, un grupo de chicos uniformados se reunió en el jardín de la Cancillería del Reich, donde Hitler pudo saludarlos y otorgarles personalmente cruces de hierro por su valentía en combate. La mayoría de ellos eran adolescentes, miembros de las juventudes hitlerianas o del Jungvolk, una rama juvenil alemana compuesta por niños de 10 a 14 años. Las cámaras alemanas de noticieros de la unidad Wolkenschau Volksfilm estaban presentes para grabar la ceremonia, aunque quedaban tan pocos cines abiertos que la audiencia sería muy reducida. Hitler avanzó lentamente hacia la fila de muchachos con una sonrisa cansada en los labios. Para quienes solo lo conocían por noticieros anteriores, estampillas o incluso fotos de propaganda, su apariencia debió de ser impactante. A los 56 años parecía 30 años mayor. Su rostro estaba hinchado y gris, y su característico bigote tenía mechones blancos. Llevaba una gorra militar y un abrigo del ejército con el cuello curiosamente levantado. El enfermo Führer estaba encorvado, y su mano izquierda temblaba incontrolablemente, un síntoma del avance del Parkinson. Hitler habló unas palabras a cada chico, pero su mano temblorosa le impidió realmente prender las medallas en sus túnicas. Ese trabajo lo hizo el líder de la juventud hitleriana, Arthur Axmann, quien estaba al lado de Hitler, y luego Hitler llegó hasta el soldado más joven, un niño de 12 años, con el irónico nombre de Alfred Czech. Czech había rescatado a algunos soldados alemanes heridos bajo intenso fuego ruso cerca de su casa en Goldenau, Silesia, ahora Polonia. «Así que tú eres el más joven de todos», comentó sonriente Hitler mientras le daba una palmada en la mejilla al joven. «¿No tuviste miedo cuando rescataste a los soldados?». Czech, deslumbrado por el honor y la presencia de Hitler, solo pudo murmurar: «No, mi Führer». Luego Hitler les preguntó a los muchachos si querían irse a casa o al frente. «Al frente, mi Führer», gritaron obedientemente. Incluso mientras el Reich se desmoronaba a su alrededor, Hitler aún ejercía cierto poder sobre las mentes de muchos alemanes. El joven Czech sobrevivió, pero la mayoría de los otros muchachos murieron después en batallas contra los rusos. La pérdida de vidas jóvenes fue una de las grandes tragedias en estos últimos días de la guerra. Hitler les dijo a los muchachos: «A pesar de la gravedad de estos tiempos,
Sigo firmemente convencido de que lograremos la victoria en esta batalla de Berlín, y sobre todo por la juventud de Alemania y por ustedes, mis muchachos. Se necesitaría más que la retórica fantasiosa de Hitler para detener a los aliados, especialmente a los rusos que avanzaban. De hecho, la captura de Berlín iba a ser un motivo de disputa entre las potencias aliadas. En marzo de 1945, los británicos y los estadounidenses avanzaban rápidamente desde el oeste. Para el 1 de abril, el 9º y el 6º ejércitos de Estados Unidos habían completado el cerco de la región del Ruhr, capturando finalmente a 325.000 soldados alemanes. Más al sur, el célebre tercer ejército del general George S. Patton Jr. avanzaba, una ofensiva que lo llevaría hasta Checoslovaquia y a menos de 30 millas de Praga. Después de eliminar la bolsa del Ruhr, el 9º ejército de Estados Unidos llegó a las orillas del río Elba el 11 de abril. Anteriormente se había decidido que el Elba sería la futura línea de demarcación entre los aliados occidentales y los soviéticos. Sin embargo, los estadounidenses inicialmente no permitieron que la política se interpusiera en su avance. En Magdeburgo, la segunda división blindada de Estados Unidos creó una cabeza de puente al otro lado del Elba, y la 83ª División de Infantería de Estados Unidos estableció otra en Barby. Las tripulaciones de tanques estadounidenses estaban seguras de que el 9º ejército avanzaría hacia Berlín, sin importar lo que el presidente Franklin D. Roosevelt, el primer ministro Winston Churchill o cualquier otra persona hubiera acordado. La cabeza de puente al otro lado del Elba se amplió hasta que los estadounidenses llegaron a Tangmunde, a escasas 50 millas de la capital alemana. El general William H. Simpson, comandante del 9º ejército, le pidió permiso al general Omar Bradley para avanzar hacia Berlín. La solicitud fue enviada al general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas en Europa. Al menos en teoría parecía muy factible. La única fuerza alemana que bloqueaba el camino a Berlín era el 12º ejército del general Walter Wenck. Wenck, apodado el general niño porque era el general más joven de la Wehrmacht, era sin embargo competente y generalmente apreciado por sus hombres. Sumando una formación bastante nueva, era una mezcla típica del ejército alemán en los últimos tiempos de la guerra. Wenck tenía jóvenes cadetes, soldados de 16 y 17 años y unidades del RAD, Reichsarbeitsdienst, o el Servicio Estatal de Trabajo. Los hombres del Arbeiterdienst desempeñaban funciones similares para el ejército alemán a las que los civis de la Marina de los Estados Unidos hacían para los infantes de marina y soldados en el Pacífico, construyendo caminos y fortificaciones y realizando trabajos generales de construcción. En esta crisis tuvieron que cambiar sus palas por rifles. Quizá aún más revelador era el hecho de que Wenck no tenía tanques y prácticamente no contaba con cobertura aérea. Él explicó: si los estadounidenses atacan, romperán nuestras posiciones con facilidad. Después de todo, ¿qué los detendría? No hay nada entre aquí y Berlín. Pero al final, no fue la resistencia alemana la que detuvo el avance estadounidense, sino órdenes del propio Eisenhower. El general Eisenhower se mostraba reacio a arriesgar vidas estadounidenses por prestigio o motivos políticos. También existía la preocupación de que los alemanes pudieran organizar una última resistencia en el sur de Alemania. Parecía mejor eliminar la resistencia restante lo antes posible y terminar la guerra. Aunque Eisenhower había tomado la decisión, no todos estaban de acuerdo con ella. Winston Churchill estaba firmemente a favor de que los aliados occidentales tomaran Berlín antes que los rusos. Al principio de la guerra, Churchill recibió cautelosamente a los rusos, guiado por el viejo adagio: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero el rápido avance del Ejército Rojo en Europa del Este fue motivo de alarma. Churchill temía, con razón, que los rusos establecieran regímenes comunistas títeres en los países que liberaban de los alemanes. El primer ministro sentía que los angloamericanos debían avanzar lo más al este posible. Las líneas de demarcación como el río Elba siempre podrían resolverse y renegociarse si fuera necesario. Churchill expresó sus preocupaciones en una carta a Roosevelt. Si los rusos toman Berlín, explicó Churchill, ¿no quedará indebidamente grabada en sus mentes la impresión de que han sido quienes más contribuyeron a la victoria compartida? ¿Y no podría esto llevarlos a una actitud que genere graves y formidables dificultades en el futuro? Eisenhower envió un mensaje personal a Joseph Stalin, informando al dictador comunista sobre la intención estadounidense de concentrarse en el sur de Alemania y preguntándole cuáles eran los planes rusos. Taimado como siempre, Stalin mintió sobre la inminente ofensiva soviética. Estuvo de acuerdo en que Berlín había perdido su antigua importancia estratégica, así que el principal objetivo ruso sería Dresde. Algunas fuerzas secundarias podrían empezar a avanzar hacia Berlín, pero en cualquier caso, la ofensiva probablemente comenzaría en mayo. Las afirmaciones de Stalin eran en realidad un montón de mentiras. Furtivo, retorcido y paranoico, siempre sospechando de los motivos e intenciones de las personas, el líder soviético asumía automáticamente que los aliados occidentales eran tan traicioneros como él. Stalin estaba seguro de que el mensaje de Eisenhower era una artimaña ingeniosa y que los aliados iban a lanzarse hacia Berlín a pesar de las garantías estadounidenses.
Stalin también tenía otros motivos para apoderarse de la capital alemana antes de que los aliados pudieran llegar a ella. Aunque era uno de los secretos mejor guardados de la Segunda Guerra Mundial, la red de espías de Stalin había descubierto información sobre el Proyecto Manhattan, el plan estadounidense para desarrollar una bomba atómica. En 1938, científicos alemanes del Instituto Kaiser Wilhelm de Berlín habían experimentado con la fisión nuclear. Stalin esperaba conseguir equipo, datos científicos e incluso 1 o 2 científicos alemanes para ayudar a la Unión Soviética en su propia búsqueda de un dispositivo nuclear. Esta era una oportunidad que no debía dejar pasar porque Stalin sabía que el Instituto Kaiser Wilhelm estaría ubicado en la futura zona de ocupación estadounidense. El 1 de abril convocó a 2 de sus principales generales, el mariscal Georgi Chukov del Primer Frente Bielorruso, a veces llamado Frente de Rusia Blanca, y el mariscal Iván Konev del Primer Frente Ucraniano para una conferencia. Originalmente, Stalin había prometido que Zhukov tendría el honor de capturar la capital alemana. El dictador ruso iba a no cerrarse ninguna opción. ¿Quién va a tomar Berlín, nosotros o los aliados?, les preguntó a los mariscales. Stalin ordenó a cada mariscal que formulara su propio plan de ataque y lo presentara en un plazo de 48 horas. Cuando terminaron sus planes, los mariscales informaron al líder soviético para su aprobación. En general, Zhukov lanzaría un ataque a través del río Oder y tomaría Berlín, mientras que Konev rodearía al grupo de ejércitos Vístula, aseguraría el flanco sur de Zhukov y al mismo tiempo avanzaría hacia el Elba. Un tercer grupo de ejércitos, el Segundo Frente Bielorruso, bajo el mando del mariscal Konstantin Rokossovski, debía asegurar el flanco norte de Zhukov, enfrentándose a las fuerzas alemanas a lo largo del bajo río Oder. Stalin disfrutaba provocar rivalidades entre sus generales, lo que le permitía ejercer más control sobre ellos. Trazando una línea con un lápiz en el mapa de situación, Stalin designó los movimientos de cada frente hasta 40 millas de la ciudad. También trazó una línea de demarcación en el mapa, una frontera que se suponía dividiría a los 2 grupos de ejércitos rusos. Moviendo la mano con firmeza, continuó trazando la línea hasta que su lápiz llegó a Lublin, justo al sureste de Berlín. Dejó de dibujar, dejando gran parte del sur abierto y sin marcar. No se pronunció ni una palabra, pero el mensaje fue claro y contundente. Si Konev lograba una ruptura, se le permitiría capturar Berlín desde el sur. El mensaje tampoco pasó desapercibido para Zhukov. Estaba más decidido que nunca a ser el primero en entrar en la capital del Tercer Reich. Los preparativos de la ofensiva siguieron adelante, que estaba programada para las primeras horas de la mañana del 16 de abril. El mariscal Zhukov era un realista duro y pragmático que sabía que la captura de Berlín no sería tan fácil como algunos pensaban. Más tarde escribió que se esperaba que las tropas rompieran una zona de defensa profundamente escalonada que se extendía desde el río Oder hasta la fuertemente fortificada ciudad de Berlín. Nunca antes en la experiencia de la guerra se nos había pedido capturar una ciudad tan grande y tan fuertemente fortificada como Berlín. Su área total era de casi 350 millas cuadradas. Aunque no era fácil de tomar, las defensas de Berlín no eran tan formidables como parecía pensar Zhukov. La ciudad había sido designada formalmente como Fortaleza Berlín, Festung Berlín, en febrero, pero la planificación había sido confusa, incluso caótica, en las semanas que siguieron. La ciudad se había dividido en sectores de defensa, cada uno con una letra designada de la A a la H. Además, se habían establecido 2 líneas de defensa concéntricas. Una seguía aproximadamente el contorno de la ciudad, mientras que la otra bordeaba el S-Bahn, la línea de ferrocarril, que también rodeaba la gran metrópoli. La línea de defensa interior, la última, protegía el distrito administrativo donde se encontraban la mayoría de los edificios gubernamentales, como la Cancillería del Reich. La línea de defensa interior se centraba en la isla formada por el río Spree y el canal Landwehr. Berlín también estaba protegida por 3 enormes torres antiaéreas, siendo la más notable la Torre Flak del zoológico en el Tiergarten. Recibió este nombre por su proximidad al mundialmente famoso zoológico de Berlín. La Torre Flak del zoológico en realidad estaba compuesta por 2 estructuras de ferro concreto, la Torre Principal G y la Torre L. La torre principal tenía la altura de un edificio de 13 pisos y contaba con muros de 8 metros de grosor. La Torre Principal G parecía el torreón de un castillo, y de hecho, algunas de sus funciones eran similares a las de su contraparte medieval. En la Edad Media, el torreón solía ser la parte más fuerte y segura del castillo. De manera similar, la torre principal fue diseñada para albergar a 15.000 personas durante los ataques aéreos. También había un hospital completamente funcional dentro de sus muros de concreto. Cuando los bombardeos aliados se intensificaron, varios miles de civiles se apiñaron en la Torre Flak del zoológico hasta que las condiciones de vida se volvieron intolerables. La situación empeoró cuando finalmente llegaron los rusos. Hasta 30.000 berlineses aterrorizados se apiñaron en espacios diseñados para la mitad de esa cantidad. La Torre Flak del zoológico también protegió algunos tesoros arqueológicos, incluyendo el busto de la reina Nefertiti de 3.300 años de antigüedad
que había estado en exhibición en el Museo Egipcio de Charlottenburg, y el altar griego antiguo de Zeus de Pérgamo, desmontado y retirado del Museo de Pérgamo de Berlín. Los berlineses eran gente dura, decididos a vivir tan normalmente como fuera posible. Tomaban tranvías para ir al trabajo, ignorando estoicamente los cráteres de bombas en las calles y los esqueletos de edificios destruidos y llenos de escombros que surgían por todos lados. La comida estaba racionada y decenas de mujeres hacían fila incluso para conseguir los artículos más básicos. Los bombardeos ya eran bastante malos y destrozaban los nervios de cualquiera, pero lo que más se temía era la llegada de los rusos. A los berlineses se les alimentaba constantemente con historias de atrocidades rusas. Casi todos los días circulaban relatos de saqueos, violaciones y asesinatos de civiles. No se decía nada sobre lo que pudo haber provocado que los rusos se comportaran de esa manera. Los soviéticos querían venganza. Los soldados alemanes, tanto dentro como fuera de la ciudad, sabían que la guerra estaba perdida, pero seguían luchando. Había dos posibles destinos para un soldado alemán en el frente oriental: la muerte o la captura. Si era capturado, lo más probable era que terminara como un esclavo de Stalin, muerto de hambre, golpeado y finalmente obligado a trabajar hasta morir en un campo de trabajo siberiano. Un soldado alemán explicó cómo se sentían muchos en la Wehrmacht en ese momento. Ya no luchábamos por Hitler, ni por el nacionalsocialismo, ni por el Tercer Reich, ni siquiera por nuestras prometidas o madres o familias atrapadas en ciudades devastadas por las bombas. Luchábamos simplemente por miedo. Luchábamos por nosotros mismos para no morir en agujeros llenos de lodo y nieve. Luchábamos como ratas. El Führer nombró al general Helmut Reimann como comandante de la defensa de la ciudad. Durante toda la guerra, técnicamente Berlín no tenía una guarnición. Estaba el batallón de la Guardia de Berlín, tropas que ayudaron a reprimir el intento de golpe de Estado del 20 de julio de 1944 contra Hitler. Pero en cuanto a tropas regulares, Reimann solo tenía algunas unidades del ejército alemán y de las Waffen-SS gravemente diezmadas. En total, unos 45.000 hombres. Irónicamente, algunos de estos hombres ni siquiera eran alemanes, sino que provenían de toda Europa. Había, por ejemplo, la unidad SS Norrland, compuesta principalmente por daneses y noruegos, pero también por una extraña mezcla de franceses, húngaros, rumanos e incluso algunos suizos. Cualquiera que fuera su origen, demostraron ser algunos de los mejores combatientes de Berlín, sin duda, pero también lucharon con el valor que da la desesperación. Incluso si sobrevivían a la batalla, se enfrentaban al encarcelamiento o la ejecución al regresar a casa. Muros, casas y edificios se estaban derrumbando a nuestro alrededor. El humo de los incendios y el polvo de la destrucción a veces hacían completamente imposible respirar. No teníamos idea de dónde estábamos. No podíamos distinguir la noche del día. Durante las pausas en los combates, podíamos escuchar a las mujeres gritando de terror. Fue horrible. Sobre nosotros sentíamos como si el cielo se estuviera cayendo. No había nada, solo un abismo de desesperanza. Saltamos a la nada, rodeados de vacío, aplastados bajo el peso de la desesperación. Con el tiempo la vida no tenía sentido. Dejamos de preocuparnos por nuestra propia supervivencia. La muerte no nos importaba, para nada. Lo único que nos impulsaba era la lucha. Vivíamos para pelear y peleábamos para seguir peleando. Las tropas regulares eran reforzadas, si es que esa es la palabra, por el Volkssturm, la juventud hitleriana y una extraña variedad de policías de la ciudad y quienquiera que pudieran reunir. Los 40.000 del Volkssturm eran una mezcla de hombres mayores, a veces realmente ancianos. Algunos habían sido soldados y otros eran veteranos de la Primera Guerra Mundial. También se obligó a jóvenes de la juventud hitleriana a servir, muchos de ellos de alrededor de 14 años de edad. El cuerpo administrativo central de la ciudad, llamado la Ciudadela, era un mando separado. El SS Brigadeführer Wilhelm Mohnke, designado por Hitler en persona, tomó el control de esta zona. Mohnke comandaba alrededor de 2.000 hombres, cuyo núcleo era el batallón de guardia Leibstandarte Adolf Hitler, de 800 hombres, la unidad de escolta personal del Führer. Más tarde, el 20 de abril, justo después de la ceremonia de premiación de los muchachos, Hitler celebró una reunión para evaluar la situación en su búnker subterráneo. El búnker era un complejo de 2 niveles hecho de concreto reforzado a 15 metros bajo tierra. El piso superior tenía la cocina, los cuartos del personal y las habitaciones para la familia Goebbels. La parte inferior era el corazón del búnker del Führer. Había 18 habitaciones, incluyendo el dormitorio de Hitler, la sala de estar y el estudio. Eva Braun, la amante secreta de Hitler, ocupaba habitaciones justo al lado del Führer.
También se incluían un quirófano, los aposentos del médico personal de Hitler y una sala de guardia. Quizás la habitación más importante era la central telefónica, ya que era el vínculo del búnker con el mundo exterior. La conferencia de cumpleaños del 20 de abril fue la última vez que la jerarquía nazi se reunió junta en un solo lugar. El más notable fue Hermann Göring, mariscal del Reich y jefe de la ahora prácticamente extinta Luftwaffe. Otros asistentes incluyeron al jefe de las SS Heinrich Himmler, al ministro de Relaciones Exteriores Joachim von Ribbentrop, al almirante Karl Donitz y al arquitecto y ministro de Armamento Albert Speer. Cuando el grupo discutió los últimos informes de situación, quedó claro que Alemania estaba completamente y de manera irrevocable derrotada. Pero Hitler aún se negaba a aceptar la realidad, ordenando a ejércitos y divisiones inexistentes que acudieran en ayuda de la capital, gritando y vociferando que estaba rodeado de derrotistas. Delirante como siempre, Hitler anunció que estaba firmemente convencido de que los rusos sufrirían su derrota más sangrienta en Berlín debido a algún milagro de último minuto, como la repentina e impresionante llegada de las armas milagrosas ultrasecretas de Speer. Más envejecido de lo que correspondía a su edad, devastado por el exceso de trabajo, el estrés y la enfermedad de Parkinson, claramente no estaba pensando con claridad. El Parkinson es una enfermedad progresiva y degenerativa del sistema nervioso y puede afectar las células nerviosas en el cerebro. Uno de los síntomas es una cierta inflexibilidad mental. La salud de Hitler también se vio afectada negativamente por las inyecciones que le administraba su médico personal, el doctor Teodoro Morell. La mayoría de los miembros del séquito del Führer, incluso Eva Braun, sentían que Morell era un charlatán sin principios, pero Hitler dependía de él. Morell le administraba a Hitler un cóctel de 28 medicamentos diferentes, ya sea tomados por vía oral en pastillas o inyectados con una aguja hipodérmica. La mayoría de los visitantes de Hitler encontraban excusas para salir de la ciudad. Göring, por ejemplo, se fue supuestamente para ayudar a organizar la defensa del sur de Alemania. Todo era una artimaña transparente y Hitler no estaba tan perdido como para no darse cuenta de lo que estaba pasando. El simbolismo era exacto. Todos estaban abandonando un barco que se hundía. El grupo de ejércitos Vístula del coronel general Gotthard Heinrich era la principal línea de defensa de Berlín contra el inminente asalto ruso. Heinrich tenía experiencia combatiendo a los rusos y era un experto en guerra defensiva, pero sabía que enfrentaba una tarea imposible, empeorada por el hecho de que el foso del río Oder había sido superado y los rusos ahora tenían una cabeza de puente en la orilla occidental en Kustrin. A mediados de abril, el grupo de ejércitos Vístula tenía unos 320.000 efectivos, mientras que las fuerzas combinadas de Zhukov, Konev y Rokossovski superaban los 2 millones. Había dos formaciones principales en el grupo de ejércitos Vístula. La primera era el 9º ejército alemán del general Theodor Buss, que ocupaba un área desde el canal de Finau hasta Gruben, una zona que incluía las importantes alturas de Silo. Busa solo tenía 587 tanques, de los cuales 55 estaban en reparación y otros 20 en tránsito. La otra formación principal en el grupo de ejércitos Vístula era el aristocrático general Hasso Freiherr, barón von Manteuffel, al mando del tercer ejército Panzer, ubicado en el río Oder, al norte del 9º ejército y que se extendía hasta Stettin. Manteuffel también era un hombre bajo, de aproximadamente 1,5 metros de altura, un pequeño dínamo. Sirvió con distinción en la Primera Guerra Mundial y tenía una sólida reputación como general de Panzer. El mariscal Zhukov comenzó su ofensiva para capturar Berlín exactamente a las 4 en punto de la mañana, el 16 de abril de 1945. El ataque fue precedido por el mayor bombardeo de artillería jamás visto en el frente oriental. Más de 40.000 cañones de campaña, morteros y lanzacohetes, Katyusha, cobraron vida de manera malévola, descargando implacablemente una lluvia torrencial de explosivos sobre las posiciones alemanas. Los cohetes Katyusha, apodados los órganos de Stalin, eran especialmente temidos por los alemanes. Fue un bombardeo de proporciones apocalípticas. El ruido era ensordecedor, mientras los pueblos eran pulverizados y los bosques se incendiaban. La destrucción se agravó por las numerosas incursiones de la Fuerza Aérea Soviética. Parecía que nada vivo podría sobrevivir a tal embestida, pero Zhukov y sus tropas del primer frente bielorruso se llevaron una desagradable sorpresa. La mayoría de los proyectiles cayeron en posiciones vacías. El general Busa había anticipado un gran ataque ruso en las alturas de Silo, donde la autopista Berlín-Kustrin conduce hasta la capital. Heinrich, siempre un maestro en la guerra defensiva, sabía exactamente qué hacer. Abandonó las posiciones avanzadas alemanas, sabiendo que serían pulverizadas en la acción que se avecinaba. En su lugar, hizo que sus ingenieros fortificaran la cima de las alturas, que se elevan unos 45 metros y ofrecen una vista magnífica y dominante del área del río Oder hacia el este. Pero el astuto general aún no había terminado. La llanura de inundación del río Oder ya estaba bastante empapada por el deshielo primaveral de la nieve invernal, pero los ingenieros alemanes la inundaron aún más al liberar agua de un pantano cercano. Toda el área frente a las alturas se convirtió en un lodazal,
un pantano que sería un desafío para los tanques enemigos o cualquier vehículo blindado. El huracán de acero y fuego terminó después de media hora. Era momento de lanzar el asalto principal. El octavo ejército de la guardia del coronel general Vasily Chuikov recibió el honor de encabezar el ataque. Había sido un camino largo y difícil para los hombres del octavo ejército de la guardia, que habían luchado en la épica batalla de Stalingrado. Ahora el premio, la guarida de la bestia fascista, como dijo un oficial, parecía estar al alcance de sus manos. Las mujeres soldados rusas que operaban los reflectores ahora los encendieron, inundando el área con una iluminación artificial cegadora que creaba un brillo equivalente al de 100.000 millones de velas. Los tanques T-34 que avanzaban también encendieron sus faros. El objetivo, por supuesto, era cegar a los defensores alemanes, pero, irónicamente, muchos de los rusos que avanzaban también quedaron cegados. Una fina capa de polvo y partículas de escombros levantada por el bombardeo previo reflejaba la luz y dificultaba que los rusos pudieran ver hacia adelante. El ataque literalmente se atascó, ya que los tanques encontraron el terreno pantanoso casi demasiado blando para sus orugas. Al ir más despacio se convirtieron en blancos tentadores, prácticamente blancos fáciles, para la bien servida artillería alemana. En particular el temido 88, uno de los mejores cañones antitanque de la guerra. Tanque tras tanque fue destruido, pero los soldados de infantería rusos siguieron avanzando. Cualquier T-34 que sobreviviera a los 88 era destruido por el fuego del Panzerfaust, la bazooka alemana. El avance ruso se detuvo para vergüenza y disgusto de Zhukov. No quedaba nada más que hacer que seguir adelante, incluso al costo de más y más bajas. Zhukov estaba aún más molesto al darse cuenta de que su rival, Konev, del primer frente ucraniano, estaba logrando un buen progreso en el sur. De hecho, para el día 17, Stalin estaba más que feliz de darle luz verde a Konev para rodear y tomar Berlín desde el sur. Incluso el segundo frente bielorruso de Rokossovski, que protegía el flanco norte de Zhukov y se enfrentaba al tercer ejército panzer del general von Manteuffel, estaba avanzando lentamente, aunque de manera constante. Manteuffel tenía las manos llenas, pero logró resistir hasta el 25 de abril, cuando los rusos finalmente rompieron las líneas. La lucha fue tan intensa que algunos soldados rusos lograron llegar al cuartel general de Manteuffel, donde mataron a 4 de sus oficiales y dejaron heridos a otros 4. El general personalmente le disparó a un ruso y eliminó a otro con un cuchillo de trinchera. Pequeño pero valiente, von Manteuffel también arriesgó su vida realizando vuelos de reconocimiento en una avioneta Stork. Al final, nada pudo detener el avance de Rokossovski hacia el norte. Manteuffel y lo que quedaba de su tercer ejército panzer se retiraron a Mecklemburgo para evitar la aniquilación. Más tarde se rindieron ante los estadounidenses. Mientras tanto, el avance de Konev en el sur fue tan rápido que amenazó el centro de mando del OKH en Zosen. Al general Hans Krebs, jefe del Estado Mayor General del Ejército, se le ordenó trasladar el centro de mando a una base aérea de la Luftwaffe no muy lejos de Potsdam. Fue justo a tiempo porque no mucho después de que el personal alemán se fue, los rusos irrumpieron a bordo de sus tanques. Los rusos apenas podían creer lo que veían. Había 2 enormes complejos camuflados, Maybach 1 y Maybach 2, con complejas baterías de teléfonos y teletipos que podían enviar y recibir mensajes de los mandos de la Wehrmacht en lugares lejanos. Este era el centro neurálgico, el cerebro del ejército alemán, y mientras los rusos recorrían el lugar guiados por un conserje servicial, seguían llegando mensajes. El teléfono sonó y un soldado ruso contestó. Al otro lado de la línea estaba un general alemán que preguntó: ¿qué está pasando ahí? Confundido, el ruso respondió: Iván está aquí, vete al infierno. El noveno ejército de Bush resistió todo lo que pudo, pero también tuvo que ceder. Una parte retrocedió hacia Berlín, mientras que el resto fue rodeado y quedó aislado en una bolsa en el bosque de Spree. Algunos soldados lograron escapar y rendirse ante los estadounidenses. Una vez que la resistencia organizada fue derrotada fuera de Berlín, era solo cuestión de tiempo antes de que los rusos tomaran la capital alemana. Los defensores de las alturas del Silo lograron resistir durante 2 días más, para frustración de Zhukov. Los rusos, furiosos por los retrasos, atacaron una y otra vez con un abandono suicida. Un oficial alemán informó: vienen hacia nosotros en hordas, ola tras ola, sin importarles la pérdida de vidas. Disparamos nuestras ametralladoras a menudo a quemarropa hasta que se ponen al rojo vivo. Mis hombres luchan hasta que simplemente se quedan sin municiones, luego simplemente son aniquilados o completamente arrollados. No había nada sutil en este tipo de guerra. Los rusos simplemente abrumaban la defensa por pura superioridad numérica. Las alturas de Silo finalmente fueron tomadas el 19 de abril, pero no antes de que los rusos perdieran aproximadamente 30.000 hombres y más de 700 tanques. Pero para Zhukov valió la pena. Había algunas unidades alemanas dispersas aquí y allá, pero esencialmente el camino a Berlín estaba ahora completamente abierto. El 20 de abril, Zhukov informó que la artillería de largo alcance del 79º
cuerpo de fusileros del Tercer Ejército de Choque abrió fuego sobre Berlín. Los cañones disparaban al límite de su alcance y solo los suburbios fueron alcanzados. Al día siguiente, el Tercer Ejército de Choque, el Segundo Ejército de Tanques de la Guardia y el 47º Ejército, todas formaciones de Zhukov, llegaron a las afueras de la ciudad. Al primer y segundo ejércitos de la Guardia se les dio la histórica tarea de irrumpir primero en Berlín y de izar la bandera de la victoria. En esencia, dos enormes pinzas, una de Zhukov y otra de Konev, estaban envolviendo Berlín. Pronto las pinzas se convertirían en mandíbulas, aplastando y triturando la ciudad entre ellas. Hitler, aún fantaseando, imaginaba un contraataque que involucraría al SS Gruppenführer, Felix Steiner, y su grupo operativo Steiner. En teoría, Steiner y algunas otras unidades atacarían las pinzas del norte, pero no se logró nada cuando Steiner informó que simplemente no tenía los hombres ni el equipo para realizar tal ataque. Para el 25 de abril, la trampa estaba cerrada. Berlín estaba completamente rodeada por Zhukov y Konev. Con la ciudad aislada del resto del mundo, toda apariencia de vida normal fue abandonada. El servicio postal se detuvo y a los pocos policías que quedaban se les ordenó presentarse con las unidades militares. La comida se volvió aún más escasa y la mayoría de las tuberías de agua estaban rotas, lo que provocó una escasez aguda. Varios millones de berlineses se apiñaron en sótanos o en las torres antiaéreas, donde las condiciones pasaron de malas a terribles, y esperaron el final. El saneamiento se convirtió en un problema cuando había poca o nada de agua disponible. Cuando los inodoros dejaron de funcionar, la gente que se apiñaba en los sótanos húmedos usaba cubetas. El hedor de estos orinales improvisados era insoportable, pero salir afuera era arriesgar la vida. No había agua para lavarse, así que la gente usaba la misma ropa sucia y sudada durante días. Algunas personas se suicidaron por la desesperación y a veces, en medio de todo el caos, los cuerpos no eran retirados de inmediato. Sin embargo, las mujeres de Berlín una vez más demostraron una fortaleza interior que era simplemente asombrosa. Cuando los proyectiles rusos empezaron a golpear la ciudad, las mujeres en las filas para la comida se negaron tercamente a buscar refugio. La comida significaba vida, así que valía la pena el riesgo. Se decía que un proyectil cayó directamente sobre una fila de mujeres mientras esperaban pacientemente sus raciones. Aquellas que no murieron ni resultaron heridas de inmediato, simplemente limpiaron la sangre de sus tarjetas de racionamiento y volvieron a formar la fila destrozada. El general ideó un plan para que Hitler escapara de Berlín antes de que fuera demasiado tarde, pero el Führer lo rechazó de inmediato. «No quiero estar vagando por el bosque», le dijo un Hitler iracundo a su nuevo comandante. Tenía la intención de quedarse al frente de sus hombres y morir en Berlín. Sin embargo, se le advirtió al general que continuara la defensa con la mayor energía posible. Hitler aún tenía una esperanza. Si el general Wenck y su 12º ejército podían separarse del frente occidental, tal vez podrían salvar Berlín de las hordas rusas. Por un tiempo parecía que Wenck realmente era alguien capaz de hacer milagros. Sus tropas agotadas se separaron, dieron la vuelta y se dirigieron hacia Berlín. Los rusos, que no esperaban un ataque desde ese flanco, fueron tomados por sorpresa, y los hombres de Wenck lograron avanzar un poco. El 12º ejército se acercó a la ciudad, pero finalmente fue detenido en Potsdam. Cuando se dio cuenta de que no podía abrirse paso, Wenck sabiamente optó por la mejor alternativa posible. Luchó arduamente para mantener un corredor abierto hacia el oeste, para que los refugiados civiles y las unidades alemanas dispersas pudieran refugiarse o rendirse ante los estadounidenses. Durante varios días, Hitler siempre preguntaba, ¿dónde está Wenck? Los combates continuaron intensamente, y pronto los rusos se acercaban a la ciudadela, o distrito gubernamental. Un corresponsal de guerra ruso, el teniente coronel Pavel Troyanovsky, escribió: «Nuestras armas a veces disparaban 1000 proyectiles en una sola plaza pequeña, un grupo de casas o incluso un pequeño jardín. Los puntos de disparo alemanes quedaban silenciados, y la infantería pasaba al ataque». En el punto más intenso de los combates callejeros, Berlín estaba sin agua, sin luz, sin pistas de aterrizaje, sin estaciones de radio. La ciudad dejó de parecerse a Berlín. Mientras tanto, el grupo de ejércitos del Vístula de Heinrich estaba siendo reducido a la irrelevancia, y el general, que veía de manera realista la guerra como perdida, suplicó a sus superiores que declararan Berlín como ciudad abierta para que los civiles pudieran escapar. Pero el liderazgo nazi no aceptó nada de eso y, el 28 de abril, después de que las fuerzas soviéticas rompieran las líneas en Prenzlau, Heinrich fue relevado del mando. Para el 29 de abril, el distrito gubernamental estaba completamente rodeado por fuerzas soviéticas, pero el 8º ejército de la Guardia en el Tiergarten y el 3er ejército de choque fueron contenidos por el fuego preciso de la torre antiaérea del Zoo. Los artilleros allí fueron asistidos por miembros de la juventud hitleriana, quienes estaban ayudando, aunque no estaban asignados oficialmente a esa posición. La torre de 13 pisos ofrecía una vista panorámica de Berlín, pero las tripulaciones alemanas de la artillería antiaérea, sudando, estaban demasiado ocupadas para detenerse y admirar el paisaje. Quizá fue lo mejor.
Un coronel alemán llamado Vollmann sí echó un vistazo y lo que vio le heló la sangre. Allí, extendida ante él, había una visión del infierno que habría puesto a prueba incluso las habilidades de un Dante para describirla. El coronel recordó después que uno tenía una vista panorámica de la gran ciudad ardiendo, humeante y llena de humo, una visión que sacudía hasta lo más profundo. El distrito gubernamental incluía la Cancillería del Reich de Hitler, el edificio del Ministerio del Interior, la Ópera Kroll y el símbolo más importante de todos, el Reichstag o edificio del Parlamento alemán. Muchas de estas estructuras fueron construidas alrededor de una gran plaza llamada Königsplatz, con la Siegessäule, la columna de la victoria de 67 metros como su punto central. Incluso en su estado deteriorado, el Reichstag era una estructura impresionante e imponente, pero no se había utilizado desde que un misterioso incendio lo consumió en 1933. El Reichstag se había convertido en una fortaleza tipo el Álamo, defendida por unos 5.000 defensores tercos. Los pisos inferiores habían sido reforzados con rieles de acero y concreto, y todas las ventanas y puertas habían sido tapiadas y luego perforadas con troneras. Un foso antitanque lleno de agua estaba frente al edificio, y todas las carreteras que llevaban al Reichstag y a la Königsplatz estaban minadas. Con el Reichstag protegido en el recodo del serpenteante río Spree, algunos cañones alemanes de 88 milímetros en la Königsplatz cubrían el puente Moltke, uno de los cruces sobre el Spree. Los rusos cruzaron el puente Moltke y tomaron el Ministerio del Interior después de intensos combates. Los rusos apodaron al Ministerio del Interior como la casa de Himmler, porque ahí se encontraba la sede de la Gestapo. En la mañana del 30 de abril, el general de división Perverkin del 79º Cuerpo de Fusileros recibió órdenes de tomar el Reichstag por asalto. Esto fue un gran honor, y vale la pena señalar que el 79º Cuerpo de Fusileros formaba parte del Tercer Ejército de Choque, una de las unidades bajo el mando del mariscal Zhukov, quien había superado a su rival Konev. Los ataques del 79º Cuerpo de Fusileros en la mañana del 30 de abril se realizaron en dos fases, una a las 4:30 am y una segunda a las 11:30 am, fueron rechazadas por el intenso fuego de armas ligeras alemán. Después de desatar un bombardeo de artillería sobre el edificio, los rusos avanzaron una vez más. Esta vez lograron irrumpir en el Reichstag, pero la lucha no había terminado. Los defensores alemanes usaron todo lo que tenían: granadas, pistolas, ametralladoras y Panzerfausts dentro de las habitaciones y pasillos destrozados. La lucha fue sangrienta y despiadada. Las armas alemanas se calentaron al rojo vivo y se volvieron inútiles por el fuego continuo. Cada habitación, cada centímetro de terreno fue ferozmente disputado. Los últimos defensores, atrapados en un sótano, resistieron hasta el 2 de mayo, pero para todos los efectos prácticos el Reichstag fue tomado el 30 de abril. Los soldados rusos subieron al techo y desplegaron la bandera comunista carmesí de la Unión Soviética. Más tarde, cuando el izamiento de la bandera fue recreado para las cámaras de noticieros, se convirtió en una de las imágenes icónicas de la Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente la mitad de los defensores del Reichstag murió y el resto fue hecho prisionero. Para ese momento, sin embargo, Adolf Hitler, temiendo ser capturado por los rusos, ya estaba muerto, pues se había suicidado la tarde del 30 de abril primero, hizo que envenenaran a su perro Blondie. Luego, él y Eva Braun, con quien se había casado menos de 40 horas antes en una ceremonia en el búnker, cerraron la puerta de sus aposentos. Los ayudantes escucharon un disparo y luego entraron para encontrar a su Führer muerto por una herida de bala autoinfligida en la cabeza. Su esposa estaba tendida en el sofá junto a él. Ella había tomado cianuro. Los cuerpos fueron llevados arriba al patio del búnker incendiados. Antes de morir, Hitler había nombrado al ministro de propaganda, Joseph Goebbels, como el nuevo canciller. Aunque era un fanático nazi, incluso Goebbels reconoció que seguir luchando era inútil. Envió al general Krebs, que hablaba ruso, con el general Zhukov del 8º Ejército de la Guardia en Schlürenberg Ring, cerca del aeropuerto de Tempelhof, para negociar el fin de los combates. La reunión tuvo lugar el 1 de mayo a las 4 de la mañana. Krebs estaba autorizado para negociar un alto el fuego, una tregua o un armisticio, pero los rusos no aceptaron nada de eso. Era rendición incondicional o nada. Krebs regresó con las manos vacías y más tarde se suicidó en el búnker. Zhukov había perdido la paciencia con todas las discusiones. «Intensifiquen el bombardeo», ordenó, no más conversaciones. Para ese momento, Goebbels también estaba muerto. Se había suicidado mientras su esposa envenenaba a sus hijos y se quitaba la vida al día siguiente del suicidio de Hitler. El gran almirante Karl Donitz, quien no estaba en Berlín, fue nombrado presidente del Reich, jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas alemanas. Le correspondió al general Weidling entregar finalmente a los defensores alemanes que aún quedaban. Fue llevado al cuartel general del general Trewikov a las 6 de la mañana del 2 de mayo
Una vez que se firmó la capitulación, Weiling ordenó a todas las unidades alemanas restantes cesar la resistencia de inmediato. Por todo Berlín, los aturdidos defensores alemanes salieron de los escombros con las manos en alto. El 2 de mayo de 1945 a las 3 de la tarde, la batalla de Berlín terminó oficialmente. En otras partes de Alemania, algunos focos de resistencia se mantenían. Breslavia, por ejemplo, no se rindió hasta el 6 de mayo. Los cañones rusos dejaron de disparar, creando lo que un historiador llamó un gran silencio envolvente. Pero la agonía de la derrota aún no había terminado. Alrededor de 125.000 berlineses murieron durante el asedio, muchos de ellos por suicidio. Una vez que el bombardeo terminó y los soviéticos entraron en Berlín, una gran ola de agresiones sexuales se extendió por la ciudad. Algunas mujeres alemanas se suicidaron después de ser violadas. Otras víctimas de entre 12 y 70 años fueron asesinadas de inmediato, a veces siendo baleadas o degolladas después de ser ultrajadas por los vencedores. La experiencia de una joven alemana de 17 años fue típica. Había 8 rusos. Tenía un miedo increíble, me arrancaron la ropa del cuerpo. Grité, pero después ya no me quedaban lágrimas. Entonces pensé, ¿cuántos más vendrán todavía? Y luego pensé, cuando esto termine, entonces me pegarán un tiro en la nuca. De alguna manera, ella sobrevivió a ese calvario. Berlín era una ruina silenciosa y humeante. Sus edificios eran simples cascarones vacíos. Sus calles estaban llenas de cráteres, escombros y cadáveres. No había servicios en la ciudad. El agua, la comida y la electricidad prácticamente no existían. Los rusos victoriosos finalmente habían obtenido su venganza, pero a un costo muy alto. Entre el 16 de abril y el 8 de mayo, el final oficial de la guerra en Europa, Zhukov y Konev perdieron 304.887 hombres entre muertos, heridos y desaparecidos, aproximadamente el 10% de su fuerza combinada. La fuga de los soldados de las SS Nordland, Wallin y Hans Gottlieb Persson de Berlín es un testimonio de los días finales caóticos y desesperados del Tercer Reich. Disfrazados como refugiados italianos, los dos hombres lograron evadir la captura al pasar por 2 puestos de control soviéticos y conseguir un pasaje en un ferry que cruzaba el río Elba hacia territorio controlado por los británicos. Su éxito fue excepcional, ya que la mayoría de los soldados alemanes que se rindieron a las fuerzas aliadas eventualmente fueron repatriados a sus países de origen, donde enfrentaron arresto y juicio por su participación en la guerra. Un ejemplo notable es Henri Fenn, un francés que sirvió en las Waffen-SS. Capturado por los soviéticos, fue devuelto a Francia y sentenciado a 20 años de trabajos forzados, aunque fue liberado después de cumplir solo la mitad de su condena. El destino de los miembros no alemanes de las Waffen-SS a menudo dependía de su nacionalidad. Los rusos y cosacos que habían servido en formaciones de las SS tuvieron un final particularmente sombrío. Stalin ordenó la ejecución de muchos, mientras que el resto fue enviado al infame archipiélago Gulag de Siberia, donde pocos sobrevivieron. En contraste, los ucranianos de la división de Galicia experimentaron un trato mucho mejor. Beneficiándose de las intervenciones de la Cruz Roja, el Vaticano e incluso el ejército polaco, evitaron la repatriación a la Unión Soviética. Después de un corto periodo de internamiento, se les permitió emigrar, y muchos se establecieron en el Reino Unido y Norteamérica. En Yugoslavia, los resultados variaron dependiendo de consideraciones políticas locales. Mientras que muchos miembros de las SS enfrentaron un trato severo, el presidente Josip Broz Tito, buscando mantener la unidad entre los diversos grupos étnicos de Yugoslavia, adoptó un enfoque más pragmático. Los acusados de crímenes de guerra fueron llevados a juicio, pero muchos otros, incluidos exmiembros de las SS, recibieron amnistía en interés de la estabilidad nacional. La efectividad de las divisiones extranjeras de las Waffen-SS varió enormemente, mientras que algunas, como las divisiones Nordland y Viking, se volvieron unidades de combate endurecidas y formidables. Otras sufrieron por el mal entrenamiento, la baja moral y una efectividad limitada, siendo a menudo relegadas a operaciones de contrainsurgencia contra partisanos. A pesar de su legado controvertido, las unidades extranjeras de las Waffen-SS desempeñaron un papel fundamental al reforzar las filas de la organización. A partir de finales de 1942, la inclusión de voluntarios extranjeros permitió que las Waffen-SS duplicaran su tamaño cada año, llegando a cientos de miles al final de la guerra. Sin estos reclutas extranjeros, la fuerza y la capacidad operativa de las Waffen-SS en las últimas etapas de la guerra se habrían visto significativamente disminuidas. Muchos de estos combatientes extranjeros sirvieron con una lealtad inquebrantable, luchando hasta el amargo final en las ruinas de Berlín. Muchos no tenían opción, era matar o morir.
con eso concluimos el video de hoy. Estoy increíblemente agradecido de que hayas estado aquí hasta el final. Tu apoyo realmente significa muchísimo para mí. Un enorme agradecimiento a mis increíbles patrocinadores. Si te gustaría apoyar el canal o tener acceso a contenido exclusivo, los enlaces a mi Patreon e Instagram están aquí abajo. Espero que hayas aprendido algo nuevo y, como siempre, nos vemos en la próxima aventura. Cuídate y hasta pronto.